llamé a mi vieja a través de los datos que le había proporcionado ella a la línea 147 para vacunarse contra el COVID en la ciudad. Bueno, esto es una denuncia que hace el colectivo Defensoría de Laburantes, y que refiere a cómo se trabaja en un call center. Hay un call center donde trabaja mucha gente y donde se trabaja para distintos proveedores. El call center se llama Give SRL. Y bueno, nosotros intentamos comunicarnos con esta empresa que es la dueña del call center, no tuvimos éxito, estuvimos llamando insistentemente durante toda la mañana mientras avanzábamos con esta investigación que bueno, terminamos de corroborar y de afianzar, digamos, con un par de llamados, con un par de consultas a registros, y ahora con una entrevista que ustedes van a escuchar al aire. También le consultamos al gobierno de la ciudad y les voy a decir lo que ellos dijeron. Pero básicamente hay tres patas en esta denuncia. Una es la precarización laboral, porque en este call center, donde se trabaja para el gobierno de la ciudad, pero también para la campaña del oficialismo porteño, hay denuncias de violaciones a las condiciones de trabajo. Hay otra pata que es el financiamiento de la campaña con fondos públicos, que esto es algo que le preocupa especialmente a los socios de Juntos por el Cambio. Lo dijo muy claramente Facundo Manes, ¿no? Cuando dijo: espero que la ciudad no se gaste el presupuesto porteño en la campaña bonaerense, ¿no es cierto? Ya sabía lo que venía, ¿no? No es que estaba opinando por opinar ni hablando por hablar. Y hay una tercera pata que a mí me preocupa también, y que es la que tiene que ver con el llamado a mi vieja, que es el uso de datos del 147 para la campaña. El manejo de datos personales que uno le provee a un gobierno, como el gobierno porteño, y que terminan siendo utilizados para proselitismo. Al menos, repito, según lo que están denunciando los trabajadores y trabajadoras de este call center. Está en comunicación en línea con nosotros, para comunicarse con nosotros, Tamara Rossi, que es abogada e integrante de la Defensoría de Laburantes. ¿Cómo estás, Tamara? Ale Berkovich te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien por acá, con mucho trabajo y contenta de poder tener el espacio para poder hablar sobre esta denuncia y sobre esta situación. Bueno, la empresa es Give SRL. Nosotros, repito, intentamos comunicarnos con ella para que tuviera su derecho a réplica. No tuvimos éxito, no contestaron en los teléfonos que declaran en su sede social y en los contratos con el gobierno de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa en ese call center, Tamara? Bueno, como bien explicaste vos, hay tres grandes patas o tres aristas desde las cuales mirar la situación. Nosotros estamos denunciándolas a todas y estamos acompañando desde la Defensoría de Laburantes a trabajadoras que iniciaron un reclamo formal, un reclamo legal por las condiciones de trabajo. ¿Sí? Pero esto cómo funciona, esto viene de antes y lo primero que tenemos que dejar claro es que esta empresa es una empresa privada, Give SRL, que es concesionada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya hace varios años, para que lleve adelante las tareas de call center de la línea 147, que es a donde cualquier vecino o vecina de la ciudad puede o podemos llamar para hacer una consulta, para saber dónde hisoparnos, por ejemplo, en el último tiempo de pandemia, o para pedir que nos corten una rama de un árbol. Bien. Lo que sucedió es que en marzo del 2021... el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los superpoderes que tiene en la legislatura el jefe de gabinete, amplió la licitación y el objeto del contrato con esta empresa en un 2.400%, sin abrir, por supuesto, una nueva licitación y sin hacer ningún tipo de trámite, digamos, que le dé alguna cuestión, algún asidero a esta ampliación. A ver, perdona, decímelo si podés en plata. Este contrato que tenía este call center, sí, para trabajar con el gobierno de la ciudad atendiéndole el 147, ¿por cuánta plata era y a cuánto pasó a representar? Esto era, a ver si tengo un número por acá. Esto era por la ampliación, pasó de 264 operadores básicos a 6.300 operadores básicos, por un monto total de 325.201 millones de pesos. O sea, un montón de plata. La ampliación, ese es el monto final del contrato de marzo de este año, y la ampliación fue
por 750 millones de pesos. Eso Ah, es lo que ok. se amplió. Ah, ok, ok. No, porque quedó confuso el número anterior. 750 millones de pesos para llevar a cabo ¿qué nuevas tareas? Supuestamente, claro, ninguna tarea nueva. Supuestamente se amplió sin dar ninguna explicación de esta ampliación del objeto del contrato para llevar adelante las mismas tareas que venían llevando adelante esta empresa privada. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros en ese momento lo denunciamos y ahora como nos cierra un poco el círculo de lo que sucedió porque empezamos a recibir hace algunas semanas consultas de trabajadores y de trabajadoras, porque nosotros acompañamos principalmente trabajadores en reclamos laborales, consultas de trabajadoras de este call center, de HIP SRL, donde nos empiezan a comentar que trabajaban para el 147 y cuando comenzó la campaña política tuvieron que empezar a cumplir tareas en el mismo call center, ¿no? Por supuesto no cambió nada de su situación laboral, sino que simplemente tuvieron que empezar a hacer llamados para invitar a la gente a tomarse un café con los candidatos, ¿no? Entonces acá es donde nosotros lo que vemos... hicieron con mi vieja. Llamaron Exactamente. o sea, lo que hacen es que manden ¿qué cosa? ¿WhatsApp o Utilizan SMS? Hacen ambos métodos. Call center principalmente es salida de llamadas. Lo que hacen es utilizar la base de datos del gobierno de la ciudad. Acá tenemos un incumplimiento grave y una violación grave al derecho a la intimidad y a la preservación de la información de todos y de todas. Lo que hacen es utilizar esa información que todos brindamos a través del 147 cuando nos comunicamos por cualquier cuestión para hacer la campaña política. Entonces, por ejemplo, las trabajadoras lo que relatan es, ellas según los días en los que, por ejemplo, la candidata María Eugenia Vidal iba a estar en Caballito un sábado, ellos el jueves y el viernes llamaban a las personas que ellos sabían que vivían en Caballito, en los horarios que sabían que estaban en la casa, para invitarlas a tomarse un café con la candidata o a asistir a alguna charla de campaña. ¿Los datos de dónde los sacaban? Los datos los sacaban de la base de datos del 147. ¿Eso lo denuncian las mismas trabajadoras que hacían este laburo? Claro, porque son las mismas trabajadoras, eran trabajadoras que cumplían tareas, o sea, recibían los llamados del 147 y después pasaron a cumplir tareas de campaña, ¿no? O sea, tareas proselitistas invitando a la gente a acercarse a actos de campaña, y son las mismas trabajadoras con la misma base de datos. Y curiosamente, la empresa es la misma que concesionó en su momento para atender el 147 y que aumentó esa concesión sin ninguna razón. Ahí tenemos como la principal, o sea, ahí tenemos como los dos ejes de la sospecha de que la campaña está siendo financiada con fondos públicos, y por otro lado que están utilizando datos e información que el gobierno de la ciudad no tiene por qué y no debería utilizar para fines particulares del partido político, ¿no? Porque después de todo son datos del Estado, son datos públicos. Sí, claro. Pero que no deberían ser utilizados por un partido político, sea cual sea.